Se está grabando la clase. Sí, se está grabando la clase. Muy bien. Mis estimados, el día de hoy vamos a hacer como un recorderis de la clase anterior, ¿ya? Y hablar un poquito sobre la clase nueva. Nosotros en la clase anterior habíamos visto lo que vendría siendo la fisiología. ¿Cuál fisiología vimos? ¿Qué De las, fisiología vimos? de las plantas, dicen, De las plantas, de ya. la Muy De flor. la bien. clasificación de las plantas, licenciada, buenas noches. Las angiospermas, Las flores. las plantas nativas del Ecuador. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. ¿Ya? Ahora, yo me acuerdo que hicimos un experimento, ¿no es cierto? Que en sí estábamos viendo si es que nos salía o no nos salía. ¿Verdad o mentira? Sí, Sí, profe. dicen. Verdad, no me salió. No, no nos salió. Listo, ¿ya? Ahora, yo me acuerdo que les decía que cuáles eran la partecita, pongámosle así, masculina de la flor. El óvulo era, dicen. El No. pistilo no El es. polen. Ya, el polen, ¿no es Mm, cierto? El pistilo, ya. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba con las plantas endémicas de aquí? ¿Qué eran? A ver, hágame en acuerdo, ¿qué eran estas plantas endémicas? ¿Qué eran estas plantas endémicas? Plantas únicas. Plantas únicas. Ya. En la zona. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más eran estas plantas endémicas? ¿Qué más eran? Vamos. ¿Qué más eran estas plantas endémicas? A ver, les ayudo. Nativas Decía, del vamos, sí, sí, sí. A ver. Buenas noches, licenciada. ¿Son Bueno, nativas de un solo lugar? ¿Están o se conservan, o se reproducen o se crecen en un solo lugar específico puede ser de un país, de un ecosistema, de una eh, región, ¿no es de cierto? una región, pero es Correcto. específico de... Muy bien, exactamente. Es decir, que no vamos a encontrar la misma planta en otro lado, ¿no es cierto? Sino que es nativa de origen de, digamos, de aquí, de Quito, pongamos, ¿ya? O de donde ustedes redicen, es decir, de donde ustedes viven, ¿ya? Ahora, lo mismo pasa, o pondríamos así, ¿qué es lo que pasa cuando son introducidas? se mueren, dicen las plantas. Se mueren las plantas. ¿Por qué se morirán Unas se adaptan y las las otras plantas? no. Ya, unas se adaptan, otras no, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Pero ¿por qué más? ¿Por qué más será que algunas se adaptan y algunas no se adaptan? Tal vez por el clima, la temperatura Por cálida la y situación fría. geográfica. Muy bien, por el clima, por la zona geográfica, ¿no es cierto? Correcto, ¿ya? Es decir, ¿será que una plantita que está acostumbrada a la abundancia del agua, yo voy y le pongo en una parte que casi no llueve y a la que, y pongámosle así, a la que estaba en la parte donde casi no llueve, le pongo en la parte donde llueve bastante y hay bastante agua? ¿Qué pasará? ¿Será que vive o será que llega tal vez a adaptarse o será que muere? Se muere, dicen. Se muere, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Pero también puede llegar a adaptarse, pero pongámosle así, ser perjudicial para las que son nativas de ahí, ¿ya? ¿A qué me quiero referir con esto? Es que algunas plantas llegan a ser invasoras. ¿Por qué invasoras? Porque pueden llegar a reproducirse muchísimo, ¿ya? Y como se reproducen muchísimo,
ellas empiezan a robar los nutrientes de las otras plantas y poco a poquito se va vuelta perdiendo las que son nativas de ese lugar. ¿Ya? Entonces pongámosle así, que llegan tal vez a adaptarse, pero perjudican a la nativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Y van a poner mucha atención porque les voy a preguntar cositas de ese video. No sé si logran visualizar lo que les estoy proyectando. No, Listen. Bueno, yo no, le Listen, No. Ya, a ver, déjenme ver. no se Déjenme quiere ver. dejar ver ese video. No se quiere dejar ver el video. Ya llevan a ver. Vamos aquí. Díganme que sí se visualiza. No. No. ¿No? Para los jóvenes y no tan jóvenes. A ver, ¿quién quiere reproducirse? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Díganme que Ahí sí. fue. Díganme Ahí sí. ya. Sí, ahí. Ya. Listo, ¿ya? Por favor, me informan si de repente se sale de la presentación o no se escucha, ¿ya? Por el momento Vamos a no ver sé a si es que se Voltaren. escucha. Así es el proceso de Sí, fecundación. ¿Se licenciado. escucha? Ya, muy Sí, bien. dicen. Todos, sí. muy bien. Todos, mucha atención a esto, ¿ya? Por favor. La fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida. Durante una relación sexual, alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. Después, el esperma debe pasar a través del cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina. Usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula, permanece abierto durante algunos días. El esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los caminos del cérvix, pero luego podrían continuar su travesía. Ya dentro del útero, existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruye a miles. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora, solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio. Mientras tanto, pequeños cilios empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la cilia y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Como resultado, el esperma se torna hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente, el esperma llega al óvulo. En este momento, solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido,
justo fuera de la membrana ovular, y el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Así es, después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular. En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, para después soltar químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolo impenetrable. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Dentro, el material genético se reforma en 23 cromosomas. Por su parte, el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse los pronúcleos masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos jalan a estos así, uniendo los dos grupos de cromosomas y completando el proceso de fecundación. En este instante, nace un código genético único, determinando su sexo, color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. El nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora las trompas de falopio y los cilios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantarán en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Si te gustó este video, dale like. ¿Ya vieron? Así nacieron ustedes. Ahí hasta yo, ¿ya? Muy Yo bien. pensé que él nos traía la cigüeña. Les trajo la semilla, la cigüeña, como sabían decir. Listo, muy bien, mis estimados, ¿ya? Con este pequeño video, por favor, díganme, ¿qué es fecundación? ¿Qué es la fecundación para ustedes? Pueden decir en sus propias palabras, no hay ningún problema. Pero, ¿qué es fecundación para ustedes? Implantarse el espermatozoide en el útero femenino. Ya, muy bien. En A el ver, otra óvulo. pregunta. Ya, muy bien. A ver, mi estimado, a ver, espérenme un ratito, ¿ya? Déjenme les salgo de la pantalla grande. A ver, vamos ahí. Mi estimado Carlos, por ahí me estaba alzando la mano. Bueno, mi estimada Mariana de Jesús. Ya me ganó lo que le iba a decir, Liz. Licenciada, No, en no se el preocupe. video se habló de la fecundación y eso se trata del proceso biológico en lo que funcionan las células sexuales o gametos. Ya. Muy bien. Mi estimado Carlos Daniel, a ver, dígame lo que usted piensa de la fecundación. Es cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, pero eso ya dijo el compañero. Ya, pero ¿y en sus palabras? Eso mismo que le dije, Lice. Listo, muy bien. Mi estimada Mariana de Jesús, lo que me dijo estaba muy bien. Mi estimado Mario Marcelo me estaba alzando la manito. Ya dijeron, Lisa, lo que iba a decir yo. También, ya. Mi estimada María Teresa. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? A ver, La unión de gametos. la unión de gametos. Ya, muy bien. Mi estimado Juan Francisco me estaba prendiendo el microfonito. A ver, Ya le respondí primerito, solo que pasé por también. ahí el mouse y se prendió. No, yo le respondí primerito. Sí, me responde primerito. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos espermatozoides entraron?
300 millones, profe. Muy bien, correcto, ¿no es cierto? Cuando ya hay la penetración, ¿no es cierto? Y la expulsión de los espermatozoides, ¿qué es lo que pasa ya dentro de la mujercita? ¿Qué es lo que bota en sí el cuello uterino? Una mucosa. Ya una mucosa, correcto. Ahora, ¿qué pasaba con el cervix? ¿Qué pasaba con el cervix? ¿Cómo se mantenía el cervix? Abierto. Ya. Tenía como algún tipo de contracciones. Ese está un poquito más allá, pero ya. El cervix funciona como una puerta abierta, Licen. Ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo está abierto? Cuando al momento de entrar los espermatozoides. Entonces, a ver, Cuando la mujer está entonces, ovulando. muy Cuando era el día bien, de la ovulación. correcto, exactamente. Solo cuando es la ovulación, Ay, perdón. Sí, ¿ya? Muy bien, pero sí está muy bien. Solo cuando es la ovulación, el cervix se abre. Ya es decir, cuando la mujercita está ovulando, ¿ya? Solo en esos días, es por eso que dicen que en los días de ovulación es cuando la mujercita puede quedar más rápido embarazada. ¿Por qué? Porque ahí el cervix está abierto. Mientras no estés en los días de ovulación, el cervix está, ¿qué está? ¿Cómo está el Cerrado. cervix? Cerrado. Cerrado, ¿no es cierto? Exactamente, se encuentra cerrado, ¿ya? Muy bien. Ahora, el compañerito dijo que tenían unas contracciones, pero ¿qué contracciones son estas? Contracciones Musculares. correcto, son contracciones musculares, muy bien, ¿ya? ¿Cómo se les denominaban a los que ayudaban a empujar al óvulo, al útero? ¿Cómo se denominaba a estas partecitas que ayudaban a empujar al óvulo, al útero? Empieza con la C de casa. Cromosomas son. Cilios, pivot. Muy bien, los cilios, ¿no es cierto? Correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenían una parte que nosotros la escuchamos que decía que era la zona pelúcida. ¿Qué ayudaba a esta zona pelúcida? A ¿A quién? continuar al esperma. Ajá, Ya. que le da. Era que le rodeaba al óvulo y mantiene para mantener la reproducción. Ya, ¿no es cierto? Es decir, ahí les ayuda un poquito. Es decir, que esta zona pelúcida nos ayudaba a no permitir que entre otro espermatozoide. ¿Ya? Ahora, después que ya pongámosle así, el espermatozoide pudo ingresar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con el espermatozoide? No sé si ustedes vieron qué pasaba cuando ya ingresó al óvulo. Se Solo comenzaba Se entró la adhiere cabeza, a sus membranas. la cola afuera. Correcto, Se le quedó la cola afuera y solo entró la cabecita. Muy bien, exactamente. Porque ¿dónde se encontrará entonces el material genético? ¿En la cola o en la cabecita? En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando ya el espermatozoide llegó o pudo ingresar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que empezó a soltar el espermatozoide? El material genético.
Muy bien, correcto, el material genético. ¿Cuántos? ¿Cuántos cromosomas? 23 cromosomas. 23. Muy bien. Y después, ¿quién soltaba el material genético? 23 de igual manera por parte femenina. Muy bien, ¿no es cierto? Y empezaban a formarse los códigos. Genéticos. Muy bien. Cuando yo hablo de código genético, estoy hablando de división C. Revisión celular. Celular. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya ven? Y después vendría siendo ya, si es que es mujercita o si es que es, El género. ya. Y se empieza a formar el cigoto, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? ¿Qué nos decía ahí? ¿Se empieza a formar el cigoto o no? Sí. Sí, Ya. Lisa. Muy bien, correcto, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, déjenme, por favor, presentarles las diapositivas. Listo. A ver, ahorita ya no están viendo nada, ¿no es cierto? No, licenciado. Ahorita No. ya deben de, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ahí está la diapositiva. Muy bien, ¿ya? Fisiología animal, lo que acabamos de ver, ¿ya? Nosotros somos animales racionales. ¿Verdad o mentira? Verdad. Verdad. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué somos animales racionales? Porque A veces tenemos son el Tenemos el sentido de tercos. la uso de la razón. razón y pensar. Muy bien, pero pareciera a veces que no, ¿no es cierto? Porque a veces son tercos. Ya, muy bien, exactamente, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología animal. ¿Vimos la fisiología vegetal? Sí, ¿no es cierto? Pero también hay fisiología animal, es decir, el desarrollo embrionario. Ustedes ya vieron una partecita. Nosotros a este desarrollo embrionario lo vamos a denominar el fascinante viaje, desde una célula hasta un organismo completo, ¿ya? Esto, o mejor dicho, este desarrollo embrionario va a tener con un sinnúmero de funciones o de facetas que va a cumplir, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser un conjunto de procesos mediante los cuales, a partir de la fecundación, se va a formar un nuevo ser o un nuevo individuo, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que sin fecundación nosotros pudiéramos formar un ser vivo o un nuevo individuo o no? No. Sí. Sí, Sin fecundación no. no, ya. Unos sí, otros no. ¿A cuál van más? ¿A la de que sí o a la de que no? ¿A cuál le van más ustedes? ¿A que sin fecundación se puede procrear otro nuevo individuo o a que con fecundación se puede procrear un nuevo individuo? Con fecundación. Con fecundación, dicen. Correcto, con fecundación. ¿Por qué? Por lo que acabamos de visualizar, ¿no es cierto? Porque se empieza a unir los gametos sexuales. ¿Cuáles eran los gametos sexuales? Los que acabamos de visualizar. El gameto masculino, El Ajá, embrión y el óvulo. el gameto femenino, el óvulo y el espermatozoide. correcto. ¿Cómo se han sabido denominar? ¿Organismos? ¿O gametos? Gameto masculino y gameto femenino. Ya, cierto. Muy bien. O sexuales, ¿ya? Porque con ellos depende la sexualidad del nuevo individuo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empieza ya con el, después de soltar lo que vendría siendo el material genético del espermatozoide, después viene el material genético del
óvulo, ¿cierto? Y tenemos nuestro código genético. Listo, muy bien, ¿ya? Sigamos. La fecundación. La fecundación es el momento que da la iniciación a todo. Es decir, que va a ser ese momento exacto en donde va a comenzar una nueva vida mediante la unión de dos células sexuales, óvulo y espermatozoide, ¿ya? En donde aquí nosotros vamos, que ya visualizamos, ir viendo todo lo que tiene que pasar para que recién el espermatozoide pueda ingresar al óvulo y empiece ya la fecundación, ¿ya? Es decir, que aquí ya se empieza a restablecer el número de cromosomas de la especie. Si ya se sueltan las 23 cromosomas, tanto del espermatozoide como del óvulo, ¿cuántos cromosomas tendremos al final? 46, Lice. 46, correcto, exactamente. 23 de la mamá y 23 Nombre. del Individuo. Papá. del papá, ¿no es cierto? Correcto, ¿ya? Aquí, la mujercita siempre va a tener el cromosoma X y el hombre con los millones y billones de espermatozoides, ¿no es cierto? Pueden que algunos espermatozoides tengan el cromosoma X o puede que otros espermatozoides tengan cromosoma Y. Dependiendo de cuál de los espermatozoides logre ingresar al óvulo, digamos que logró ingresar un espermatozoide que estaba cargado de cromosoma X, ¿ya? Y como X, solo X tiene la mujercita, como resultado, ¿qué nos va a dar? ¿O qué sexo nos va a dar? Una niña. Femenino. Una niña. Una niña, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si el espermatozoide que ingresa tiene Y, ¿qué resultado nos dará? Un niño. Macho. Un macho. Un varoncito, dicen, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Gran varón. Pero, un varón, ¿no es cierto? Ya. Ahora, pero si llegara a tener las dos, ¿qué resultado nos dará? Los Gemelos. gemelos. Que Los dos mellizos. Gemelos. Ustedes están caras de gemelos. No. Mellizos. No, a ver, mis Tampoco. estimados, en esta partecita quiero que me presten mucha atención. Si logran ingresar dos espermatozoides, claro, ahí sí está lo que ustedes mismos dicen, ¿no es cierto? Los gemelos o los mellizos, ¿no es cierto? Ya. Pero si llegase a ingresar un solo espermatozoide y que contiene tanto X y Y, nosotros estamos hablando de una alteración cromosómica o de alguna alteración o mutación en el espermatozoide. ¿Ya? Ahí es cuando se realiza la mujercita más que todo. No sé si es que estoy bien o estoy mal en esta parte. Es que entre el cuarto mes la mujercita se tiene que realizar un examen de cromosómico, se le dice, ¿ya? Para ver cómo van los cromosomas del feto en sí, ¿ya? Para ver si es que tal vez no hay alguna mutación o alguna alteración en los cromosomas, ¿ya? Entonces, ahí es cuando, dependiendo, ¿no es cierto? El doctor le da la decisión a la mujercita si continuar o parar, pongámosle así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nadie está preparado, ¿no es cierto? Para ser papá, ¿no es cierto? Nadie está preparado. Nadie le enseña cómo ser papá, ¿no es cierto? Es decir, todo ese conocimiento lo va adquiriendo con el tiempo.
¿Verdad o mentira? Sí, ¿Verdad? licenciada. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, ¿no es cierto? Porque no hay un libro en donde te diga, ve, tú tienes que hacer esto, esto, esto. No, no es cierto. Ya, ahora, esta parte es muy fundamental para las mujercitas. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado decir, ¿cuándo la mujer tiene dos corazones? Cuando está embarazada. Cuando está embarazada, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, pongamos un pequeño ejemplo, ¿ya? La mujer se embaraza, ¿ya? Pasa el tiempo de la fecundación, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien porque no se sabe nada, ¿no es cierto? Después ya llega el tiempo de realizarse los exámenes cromosómicos y nos dicen que hay una alteración en el cromosoma 21, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una alteración en el cromosoma 21, nos dice que en sí el individuo o el feto va a salir con síndrome de Down, ¿ya? Ahora, muy pocos de las personas tal vez han decidido parar con eso. ¿Por qué? Porque no es nada fácil em, llegar a cuidar, ¿no es cierto? A, a ese nuevo ser con síndrome de Down. Ahora, pero hay personas que sí lo siguen, es decir, sí continúan con el embarazo, ¿no es cierto? Pero todo eso dependerá de quién. ¿Solo de una persona o de dos personas? ¿Qué creen ustedes? De las dos personas. Dos personas, dicen. Más también. De dos La personas. mamá. Papá y la mamá. Ya, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y ustedes como varoncitos? ¿Por qué no les preguntan a las mujeres? Ustedes como varoncitos, ¿qué es lo que harían? Llorar. Difícil la, la, Puede, la, la consulta. Difícil, dicen, ¿no es cierto? Ya. Sí, en Por- sí no se sabría porque uno no ha experimentado, no ha pasado por eso todavía, entonces Ya, no estamos exactamente. exceptos a pasar por eso. Ujú, ¿no es cierto? Ya, exactamente. ¿Por qué les tomo este tema? Porque a veces las personas que desean continuar, ¿no es cierto? Como les decía al inicio, nadie les enseña a hacer, ¿no es cierto? Nadie les enseña eso. Ahora, muchas de las veces las personas lo llegan a continuar con el embarazo, ¿no es cierto? Sí es difícil cuidar a un individuo, ¿no es cierto? A un nuevo individuo. Imaginen a una persona con esas características, ¿ya? Entonces, por eso los médicos ahora, hoy en día, preguntan tanto a la mamá como al papá si desean continuar con el embarazo, ¿ya? Pero pongámosle así que este tema es muy delicado, ¿no? Porque al fin y al cabo es una vida, ¿no es cierto? Pero también tendrían que pensar en esa vida, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo sí voy a poder, sí vamos a poder, ¿no es cierto? Pero después llega a la conclusión de que llega a ser muy difícil o muy cansado, pongámosle así, y como que quieren tirar la toalla, les digo yo. ¿Ya? Entonces es por eso que muchos de los médicos preguntan si continuar o parar. Pero como les decía, todo esto depende de ambas personas. ¿Por qué? Porque la fecundación no se da con un solo individuo, ¿se da con cuántas?
con Dos personas. dos individuos, ¿cierto? Dos personas, ¿ya? Exactamente. Muy bien, ¿ya? Entonces, En el momento exacto en que comienza una nueva vida. Exactamente. Muy bien, ¿ya? Desde el momento que ya el hombre expulsó los espermatozoides, desde ese momento ya es una vida. ¿Por qué? Porque si no estuviera vivo el espermatozoide, no se moviera y no continuara todo el trayecto que les dice ver hasta llegar al óvulo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, muy bien. Ahora, esa partecita, ¿por qué me voy a esta partecita? ¿O por qué me salí de lo que les estaba hablando? Porque cuando hay alguna alteración cromosómica, vienen lo que vendría siendo síndrome de Down, lo que vendrían siendo alteraciones cromosómicas que están dentro del cromosoma. No, aquí no es que se vendría a decir, es que vino de tu parte o vino de tu parte. No, no, no. ¿Ya? Estas pueden llegar por alguna malformación del espermatozoide. Por eso es que les decía, ¿qué pasa si entra un espermatozoide con X y Y? Y ustedes me dijeron, salen gemelos. No. Cuando entran aquí dos espermatozoides, ahí sí, puede ser gemelos, mellizos, ¿no es cierto? Es muy diferente, ¿ya? Entonces es así como vamos nosotros viendo si si vendría siendo su sexo masculino o su sexo femenino, ¿ya? Muy bien. Ahora, me voy a salir, voy a pasar acá, mejor dicho. Listo. Dentro de ello vamos a tener la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es cuando ya el espermatozoide logró entrar, ¿no es cierto?, al óvulo y empieza a soltar lo que vendría siendo todo su material genético, tanto del espermatozoide como del óvulo. Y empieza lo que vendría siendo la división celular, ¿ya? Entonces, aquí empieza, el cigoto se empieza a dividir rápidamente en muchas células pequeñitas, pero sin aumentar su tamaño total, en donde aquí empieza primerito a aparecer la mórula, que vendría siendo más o menos como la mora, ¿ya? Que va a ser más compacta de células y semejante o asemejada a lo que vendría siendo a la mora. Después de la mórula viene la blástula, que vendría siendo en sí la esférula hueca con una cavidad interna, que esta cavidad interna va a estar llena de líquido. Y de ahí empieza recién la implantación, en donde el embrión se va a adherir al útero para poder empezar ya a nutrirse. ¿Ya? Listo, mis estimados. Nos vamos a quedar, por favor, hasta el día de hoy, hasta aquí. Y la siguiente clase, continuamos, ¿ya? La siguiente clase, por favor, va a tener a la mano una hojita y un esferito, nada más, ¿ya? Una hojita y un esferito, ¿ya? No olvidarse de tener eso para la próxima clase, ¿ya? Listo, mis estimados, por favor, se me cuidan muchísimo, que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo el día jueves con lo que vendría siendo química, ¿ya? Hasta eso se me cuidan muchísimo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Gracias, Lisa. profe. Licenciada. Buenas noches. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta Dios le mañana. bendiga. Hasta Buenas mañana, noches, compañeros. licenciada. Hasta mañana, Hasta compañeros. mañana. Hasta mañana. Chau, Compañeros, chau. Hasta suerte. mañana, compañeros. Tenemos tareas.